Hola a todos. Para el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto MVC, en el cual hemos implementado un CRUD completo con Entity Framework con la entidad de proyectos en la cual habíamos trabajado. Para hoy vamos a encargarnos de subir el proyecto a GitHub como repositorio de código único. Lo primero que tenemos que hacer es acá en la solución dar clic derecho y debemos seleccionar esta opción que dice agregar solución al control de código fuente. En caso de que no aparezca esta opción, verificamos que los componentes o los diferentes proyectos que tengamos acá dentro de la solución deben tener un candado, en este caso azul, de todo lo que hemos agregado. Si vemos un candado azul en los diferentes componentes, vistas y controladores, pues eso quiere decir que ya el proyecto tiene un control de código fuente, que al crear el proyecto pues lo hemos agregado. En el caso de que no, que aparezca de igual manera como lo tenemos acá, le vamos a seleccionar esta opción. A lo que me refería de cuando se veía el candado azul, es algo parecido a lo que vamos a ver aquí a continuación, en donde, pues, en este caso, como es primera vez que lo estoy haciendo, entonces van a aparecer todos estos más, que son archivos pendientes por agregar, y vamos a ver cómo una vez, cuando ya agreguemos el proyecto, ok, así como se ve actualmente, nos dice que todos estos archivos que vemos aquí con el candado azul es que pues, tiene un control de código fuente y esto hace referencia a que el archivo no ha sido modificado, es decir, como apenas lo acabamos de agregar, pues no ha sufrido ningún cambio todavía. En caso de que hagamos algún cambio en alguno de estos archivos, pues él nos va a resaltar el archivo con un chulito en rojo, indicando que ese archivo como tal pues, ha sufrido un cambio. Entonces, aquí hemos agregado un control de código fuente, pero de manera local. Si queremos subir el proyecto a GitHub, pues lo primero que vamos a hacer es por acá dirigirnos a GitHub, ¿correcto? Git es el control de versión local y GitHub pues es la red social como tal de repositorios donde yo puedo pues agregar mi proyecto o decirle si va a ser público o privado, dependiendo pues si quiero que vean mi código o no. Y pues puedo tanto ser contribuyente a otros proyectos de software como pues puedo tener también mis propios colaboradores. Correcto, entonces lo primero que vamos a hacer es, pues, crear un repositorio acá, le vamos a dar el mismo nombre del proyecto, en este caso Project MVC, entonces vamos a venir por acá, Project MVC. La descripción es opcional, tenemos pues, la opción de que nos dice si es público o privado, en este caso vamos a seleccionarlo privado. Esta era una de las opciones que anteriormente no teníamos habilitado, pues era de pago. Luego de que GitHub fue adquirido por Microsoft, pues entonces la opción de privado pasó a ser gratuita. ¿Listo? Vamos a ver por aquí crear repositorio. Y entonces él nos dice acá pues que está el repositorio, en este caso está vacío, nos da una serie de indicaciones por acá de comandos git para agregar un commit, para hacer push desde el código local al repositorio remoto, cómo puedo clonarlo y demás. Lo que nos interesa acá por el momento es copiar esta ruta de aquí, entonces pues damos aquí en copy, listo. Vamos a dirigirnos al proyecto MVC, correcto, vamos a ir aquí a la sección del Team Explorer, si no nos aparece esta opción acá, vamos aquí a ver y nos dice Team Explorer o trabajo como tal de equipo. Listo, nos dice aquí que tenemos pues un control de versiones local. Vamos a ir aquí a la página principal donde dice configuración y configuración de repositorios. Y donde dice remoto vamos a dar aquí agregar. Vamos a poner aquí origin, que es la cuenta como tal o la rama principal del proyecto y copiamos pues la URL. Nos dice que para recuperar el contenido y para insertar pues es la misma. Listo, voy a dar aquí guardar. Nos debe aparecer entonces aquí configurado nuestro repositorio Git. Voy a dar acá en explorador de soluciones. Tiene Explorer nuevamente, perdón, página principal. Vamos a dar aquí en sincronización. Y nos dice aquí que tenemos los archivos del proyecto y acá van los archivos git ignore y git attributes. Vamos a dar entonces aquí insertar o podemos dar acá también. Entonces de lo primero que él se va a encargar por hacer es que pues va a coger el código que tenemos en este caso localmente y se va a encargar de subirlo al repositorio de GitHub. Es como si habláramos de un repositorio en Drive,
pero estamos hablando específicamente de código. Entonces nos dice que la rama master se insertó correctamente en Origin. Entonces si venimos a nuestro proyecto Git y refrescamos, pues acá nos debe aparecer nuestras carpetas o la solución como tal. El proyecto DAL, el lógica, el MVC, y vemos que él aquí ha agregado un archivo que se llama git ignore. Si vemos este archivo, vemos que pues él se ha encargado automáticamente de insertar varias extensiones acá. Recordemos que todo lo que aparezca en el git ignore son archivos que él se va a encargar de ignorar al momento de subir los cambios. Entonces, todo lo que tiene que ver con las extensiones de las soluciones, de la compilación y demás, todo eso dice que se debe ignorar. ¿Por qué? Porque cuando subimos un proyecto y lo descargamos, los archivos de compilación depende de cada uno de los usuarios. Entonces, doy el ejemplo un poco más claro. Si tenemos dos usuarios y el usuario A se encarga de subir el proyecto, tiene sus propios archivos de compilación, que son pues, propiamente de la máquina. Cuando el usuario B lo descargue, pues se va a encontrar con el conflicto de que esos archivos de compilación no corresponden a su máquina, por lo tanto debe volver a compilarla. Al momento de subir los cambios lo va a detectar como un cambio de archivos, entonces van a empezar en ese conflicto. Y cuando el usuario B suba los archivos al Git, pues el usuario A va a tener conflictos. Cuando el usuario A suba algo, el usuario B va a tener conflictos. Entonces, para evitar ese inconvenientes, es que el git ignore pues va configurado con todos estos archivos que automáticamente, como lo hemos subido desde Visual Studio, entonces él sabe pues qué debe omitir al momento de publicar el código. Entonces, pues esto nos va a ahorrar muchos conflictos cuando estemos trabajando de forma colaborativa, ¿correcto? Entonces, en este caso pues ya quedó insertado el proyecto, ¿correcto? Y vamos a ir acá sobre nuestro proyecto, por aquí donde dice Branch Master, correcto. Y cuando hablamos de una rama es que puedo crear un ambiente paralelo con el mismo código fuente. Esto lo utilizamos más que todo cuando hablamos de ambientes, en este caso desarrollo, pruebas, producción y la rama master. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos pues, a seccionar acá nuestro código. Entonces vamos a darle acá Development, listo, la rama como tal. Le decimos que cree la rama de desarrollo. Entonces él va a sacar una copia de master y va a crear la rama de desarrollo. Asimismo vamos a crear dos ramas más, en este caso test, que va a ser nuestro ambiente de pruebas, y vamos a crear nuestra rama de producción. Aquí nos dice que si no existe pues la vamos a crear. Si damos aquí en branch, tenemos entonces un total de 4 ramas: master, que pues, es el código como tal original, producción, pruebas y desarrollo. Entonces el flujo de nuestra aplicación, ¿cuál va a ser? Desarrollamos en el ambiente, pues obviamente de desarrollo, pasamos los cambios para que sean testeados al ambiente de pruebas, y una vez los cambios estén aprobados y pues ya confirmados, entonces se pasan a producción. De esta manera lo que está en producción está quieto y pues el usuario final no nota el cambio mientras que estamos o probando o desarrollando en los demás ambientes, ¿correcto? Entonces acá en el proyecto vamos a dar sincronizar para que él se encargue de descargar esas dos ramas que tenemos creadas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Noten que aquí por defecto estamos en la rama master. Si vamos aquí en ramas, nos dice que ramas remotas, es decir, del repositorio, tenemos la de desarrollo, la maestra, la producción y la de pruebas. Entonces vamos a decirle aquí, vamos a crear una nueva rama, y esa nueva rama pues va a hacer referencia, o lo que yo haga en esa rama al momento de sincronizar va a afectar qué repositorio. Entonces si yo selecciono aquí desarrollo, él automáticamente me le da el nombre acá a la rama de desarrollo. Le doy aquí crear rama. Entonces ya tengo una rama de desarrollo que cuando se encargue de sincronizar o de subir cambios, va a apuntar a la rama de Origin Development, que hace referencia a esta rama que vemos acá, ¿correcto? Entonces asimismo vamos a crear una rama para pruebas. Esto le damos aquí crear rama, y vamos a crear una rama de producción. Voy a dar aquí crear rama,
Ok, entonces cuando vemos pues la rama con la flechita verde es porque esta rama al momento de sincronizarse va a afectar los cambios de un repositorio remoto. Entonces, ¿de cuál? Pues cada una de esas ramas hace referencia a cada uno de estos ambientes de acá. En este momento todos tienen el mismo código, entonces vemos aquí que los cambios o las diferencias entre ellos son de cero, ¿correcto? Y aquí abajo pues nos indica en cuál rama estamos trabajando, si en producción, en pruebas, en la máster o en la de desarrollo. Por defecto vamos a trabajar en la de desarrollo, ¿correcto? Para que así vayamos viendo cuál es el flujo de nuestra aplicación en un ambiente ya de desarrollo real. Entonces, ok, aquí está nuestro proyecto MVC, ya como tal en GitHub, las ramas como tal creadas. En el caso de que pues haya ya un grupo conformado para el trabajo colaborativo, dentro del proyecto vamos a dar aquí en Settings y hay una sección que dice Colaboradores. Entonces en Colaboradores son las personas que pueden ver nuestro código, descargarlo y demás, y pues pueden subir también cambios dependiendo de los permisos que tengan. Listo. Entonces me dice colaboradores, entonces yo puedo poner acá el correo, entonces puedo poner el correo acá, o en lugar del correo puedo decir cuál es el nombre del usuario. Yo simplemente lo selecciono y le digo agregar colaborador. A ese colaborador va a llegar un correo electrónico indicando pues que debe aceptar la invitación para poder unirse y luego sí descargar el proyecto. Entonces el colaborador, ¿cómo descarga el proyecto? Pues muy sencillo. Va a venir acá al proyecto MVC, ya tiene permisos para verlos, entonces va a dar aquí en clone or download y va a copiar toda esta dirección que estamos viendo acá. ¿Listo? La copia del colaborador se dirige al proyecto en Visual Studio, correcto, va a la sección de ver Team Explorer y en esta sección que dice administrar conexiones, pues da clic como tal aquí. Él le va a mostrar todos los proyectos que tiene de Git actualmente bajo un control de seguimiento. Y como es primera vez que vamos a agregar el proyecto, entonces vengo a la opción no de nuevo ni de agregar, sino que vengo a la opción que dice clonar. Entonces en esta opción de clonar, el que me dice especifique la dirección URL del repositorio Git que se va a clonar. Entonces yo le digo acá que copio la ruta del GitHub, que es la que estamos viendo acá, ¿correcto? Él me dice en dónde quiero ubicar ese proyecto que voy a clonar. En este caso, pues me dice Project MVC 2, porque pues ya tengo un Project MVC con el mismo nombre que ese que acabamos de subir. Entonces, yo le especifico acá cuál es el nombre. Recordemos que por defecto los proyectos los deja aquí en repos. Después de especificar el nombre, le digo aquí clonar. Entonces él me debe aparecer así, como un proyecto de estos. Yo sencillamente vengo y le digo doble clic. Él me aparece aquí la solución, correcto. Y aquí ya estaría entonces yo viendo como tal el proyecto que he clonado. ¿Por qué me lo permite clonar? Entonces pues me lo va a permitir clonar y me va a permitir hacer cambios sobre él siempre y cuando esté agregado como colaborador y haya aceptado la invitación. ¿Listo? Si ya están hechos esos pasos, tanto de los colaboradores que voy a tener dentro del proyecto, como dentro de como la clonación que ya haya realizado, pues puedo empezar entonces a trabajar de forma paralela. Entonces, lo que haga un usuario, pues hay que tener en cuenta que una vez hechos los cambios, acá en el Team Explorer, en la sección de cambios, pues va a aparecer acá el listado de todos los archivos que se hayan modificado. Entonces debo agregar siempre un mensaje de confirmación, un commit para confirmar los cambios y luego de eso vengo a la sección que dice sincronización y le doy sincronizar para subir y descargar los cambios que haya tenido como tal en el proyecto. Recordemos entonces que yo puedo hacer una sincronización y así pues unificar todos los cambios que hayamos hecho en el equipo colaborativo. Pero hay que tener en cuenta que si se ha modificado el mismo archivo en dos usuarios diferentes, pues entonces ahí ya cambia un poco el concepto porque debo entonces decir cuál de los dos archivos voy a dejar. Eso se llama un merge específicamente con conflictos, porque nos dice tenemos dos archivos, pero cuál de esos vamos a dejar. Entonces
Ese proceso lo vemos más adelante, en donde pues el merge con conflictos nos va a decir, bueno, empieza a seleccionar qué de un archivo vas a dejar y del otro archivo también qué vas a dejar para unificarlo. Y ahí sí poder sincronizar, ¿correcto? Por el momento lo recomendable es que si van a trabajar, en este caso si van a trabajar solos, pues no hay ningún problema porque pues sincronizo yo con yo. En el caso de que vayamos a tener entonces un equipo más extenso, la recomendación es que trabajen en archivos diferentes. Si hablamos de que se van a dividir las tareas, entonces procurar que las tareas sean archivos independientes y no se mezclen, o que entonces uno espera que hasta que el otro usuario suba los cambios y yo los pueda descargar, pero no trabajar en el mismo archivo. Se puede, sí, pero pues hay que tener en cuenta que si se hace, pues hay que realizar un proceso adicional que es el merge con conflictos. ¿Listo? Entonces eso es todo por este video. La idea es que lo que vayamos a trabajar ya de aquí en adelante pues esté en la rama de desarrollo, correcto, y lo podamos ir trabajando, llevando un control de seguimiento de cambios. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor, agregarla dentro de la descripción del video para responderla lo más pronto posible. Quedo atento y hasta una próxima.